Somos tus hijos, Señor, y te adoramos. Y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dile: Señor, el mejor lugar es en tu presencia. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de su gracia, me rindo ante ti, su amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Qué maravilloso. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Bello Señor, tú eres el amo de nuestro corazón. Tú prefieres, Señor, que te digamos Padre, y nos recuerdas, Señor, que no hay otro lugar tan precioso como estar en tu presencia, Señor. Tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas, que me digas: hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de seguirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú. Sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor demostrado en un madero para mí. Corro a los brazos de mi Padre. Te escucho decir: hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor, no tiene fin. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuánto lo creen? Su amor no tiene fin. Tú eres el Yeshua, nuestro Salvador. Tú eres Yeshua, Señor, nuestro Redentor. ¿Cuánto pueden levantar el nombre de Jesús en sus vidas? Te adoramos, Señor. Adórale con toda tu fuerza. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Dile: quiero conocer a Jesús. Díselo fuerte a Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocerlo a Él? Quiero conocer a Jesús. Orgullo me sacó del jardín, su humildad me puso el jardín en mí. Humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece, ni se merece. Su amor es un regalo, su amor es un regalo, de gracia se recibe, gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Díselo fuerte. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él. Levanta tus manos y adórale. Dile: tú eres Yeshua. Tú eres Yeshua, mi Salvador, mi Redentor. Es a ti que rendimos nuestra alma. Es a ti a quien rendimos nuestro corazón, Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús, levanta tu voz y alábale, sáltale, reconócelo en tu vida, dile fuerte: Jesús, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Dilo fuerte: mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús. Dile: mi preferido, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús. Levanta tu voz, dile: mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús. Yeshua. En hebreo el nombre Jesús es Yeshua. Y el significado de Yeshua es Dios salva. Repite conmigo: Dios salva. En el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12, te lo veo en la traducción lenguaje actual, dice: solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Quién tiene poder para salvarnos? Solo Jesús. Más nadie. Más nadie puede salvarnos. Hace 2000 años Él entregó su vida para salvarnos, para rescatarnos, para redimirnos. El problema está cuando el hombre piensa que puede alcanzar la salvación por sus propios méritos, que puede alcanzar la salvación por sus obras, por las buenas obras que hacen. Quiero que vayamos a la carta a los Gálatas capítulo 3 y vamos a estar leyendo del 10 en adelante, pero te voy a leer versículo por versículo y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla.
Mira lo que dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Y Pablo aquí se dirige principalmente a aquellas personas o aquellos judíos de la época que pensaban que por cumplir la ley podrían recibir una posición correcta delante de Dios. Podían recibir, óyelo bien, una posición digna delante de Dios porque cumplían la ley. Y Pablo no quiso decir que la ley era mala, porque cuando tú lees la palabra, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, ¿cómo así? Si yo dependo de las obras de la ley, estoy de maldición, estoy en maldición. Pues Pablo quería decir específicamente, no que la ley estuviera mal, simplemente quiso decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma en que nosotros encontramos nuestra aprobación delante de Él. Tú no puedes ser aprobado delante de Dios por las cosas buenas que tú haces. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos aprobados por las cosas buenas que hacemos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Muchas veces nos enseñaron que tenemos la capacidad suficiente de poder ser aprobados por Dios, pero aquí la palabra me dice que no es así. Tus buenas obras no te aprueban delante de Dios. Tus buenas obras no te dan salvación. Tus buenas obras no te dan vida eterna. Y con esto no te estoy diciendo que hacer la ley o depender de la ley sea malo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cumplir la ley no te aprueba delante de Dios. La palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. Porque el Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en las sillas de burladores. Más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera. O sea, este pasaje bíblico me dice que la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios trae bendición a tu vida. Pero la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios no te hace aprobado delante de Dios, o no te aprueba delante de Dios. Te bendice. Es más, la palabra de Dios está llena de principios que traen bendición a nuestras vidas, pero es para que nos vaya bien aquí en esta tierra. La palabra de Dios es un manual de instrucción. Es el manual más alto que existe para que nos vaya bien en la tierra. Pero no quiere decir que su cumplimiento, si nosotros cumplimos, somos aprobados. ¿Sabes por qué no somos aprobados? Porque no damos para cumplirla. Ningún ser humano ha podido cumplir la palabra de Dios. Y el estándar de Dios para que la palabra de Dios sea, o sea, para que Dios te pueda aprobar a través de la ley, a través de su palabra, es que tú la cumplas toda. Y hasta este momento el único ser que pudo cumplir la palabra de Dios es el mismo Dios, es Jesucristo. Amén. Pero no quiere decir que si tú la pones en práctica para tener una vida mejor, para ser tu guía, no quiere decir que no te bendiga. Sí te bendice. Cada vez que tú cumples un principio de la palabra de Dios, el Señor te bendice para que vivas bien
en este mundo. ¿A cuánto les gusta eso? Cada principio de la palabra de Dios aún está vigente. Aún está vigente para nosotros. Ahora te voy a profundizar un poquito más. En Gálatas capítulo 3, la parte B dice: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿qué exige Dios para que esa palabra, o para que yo pueda ser aprobado a través del cumplimiento de la palabra? ¿Qué es lo que exige? Hay dos palabras allí. Primero, permanecer. Repite conmigo: permanecer. Y esa palabra permanecer me dice que tengo que estar en ella. Tengo que estar en el lugar de la palabra de Dios, donde está la palabra de Dios. No es simplemente saberla, no es simplemente amarla, no es simplemente enseñarla, no es simplemente quererla. Tengo que permanecer en él, en ella. Y lo segundo que me exige para que yo pueda ser aprobado a través de la palabra es que debo cumplirla toda. Repite conmigo: debo cumplirla ¿qué? Toda. No cierta parte de las palabras, no solo lo conveniente, porque hay algunas personas que cogen la palabra de Dios y dicen: esto me conviene, esto me sirve, lo voy a tomar. Pero esta parte que dice aquí no la recibo, la echo para un lado. Es más, hay muchas personas que cogen la palabra para juzgar a otros, pero no juzgan primero su corazón delante de Dios. Y cogen la palabra y le dan bibliazos a mucha gente. Así eran los fariseos, ¿se acuerdan? Señor, yo diezmo, Señor, yo ayuno, Señor, yo oro, y te doy gracias porque no soy como este publicano pecador. O sea, la palabra es buena para algunas cosas, pero para otras cosas no es buena. Eso quiere decir que el Señor no exige el cumplimiento del 50%, ni exige el 70%, ni exige el 80%, ni exige el 90%, ni el 99,99%. Exige el 100% del cumplimiento de toda la palabra. Para ser justificado por la ley, o para ser aprobado por la ley, tenemos que permanecer y cumplir toda la palabra. De lo contrario, ¿somos qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Somos qué? Dilo fuerte: malditos. Así lo dice la palabra. Si tú no permaneces, si tú no cumples toda la palabra, te conviertes en un maldito. Y estoy leyendo un versículo bíblico que está referenciado en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3. Claro, Pablo cogió un versículo del Antiguo Testamento, pero él dijo: esto está vigente. Si tú quieres ser aprobado a través de la palabra, tienes que permanecer en ella y tienes que cumplirla toda. ¿Cuántos se gozan con eso? Yo creo que ninguno se goza. Porque la palabra me está diciendo que soy maldito. ¿O alguien aquí pudo cumplir la palabra en algún, siquiera en una coma? Ninguno de nosotros ha podido cumplir la palabra. Si fallamos en un solo puntico mínimo, ya soy maldito. Pero hay muchas personas que se afanan de tenerlo todo con buenas obras. Y sí, pueden alcanzar muchas cosas con buenas obras, pero su alma está lejos de Dios. En Marcos 8, 36 y 37 dice: ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y quiero decirte que si tu alma está perdida, la palabra de Dios dice que eres un maldito.
así hayas hecho cosas buenas, obras buenas. Pero Dios demanda que sea el 100%. Ahora, la posición correcta que nosotros tenemos que tener se basa en la fe. Repite conmigo, fe. Esa es la posición correcta que yo debo tener. En el versículo 11, ahora sí, vete rápidamente al versículo 11 del mismo Gálatas capítulo 3. Dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley ninguno es aprobado para con Dios. Y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros, para ser aprobados, tenemos que ser por fe. Tenemos que hacerlo por fe. Pero ¿cómo es esa fe? A través de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Jesús nos redime de la maldición de la ley. En el versículo 13, ahora vete rápidamente a un versículo más adelante, versículo 13 de ese mismo Gálatas capítulo 3, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos liberados de la maldición que traía la ley para nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿Tú sabes cuál es la bendición de Abraham? Abraham fue justificado por la fe. Cuando Abraham fue llamado, no estaba la ley, pero él siguió a Dios por la fe. Él creyó por la fe. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, tu salvación no es por las buenas obras que tú haces. No pretendas ser aprobado ante Dios por tu buen comportamiento, porque no lo vas a lograr. No lo vamos a lograr. Porque Dios demanda. El estándar de moralidad de Dios es muy diferente al de nosotros. Es superior al de nosotros. Y Él demanda un 100% en su cumplimiento. ¿Cuántos se gozan con eso ahora sí? Ahora, no quiere decir que el cumplimiento de la ley vaya a traer maldición a nuestras vidas. El cumplimiento de la ley nos ayuda a vivir bien en esta vida. Si tú te esfuerzas por vivir conforme a la ley, vas a ser bendecido. ¿Cuánto lo creen? No me va a dar una posición de honor delante de Dios, pero sí me va a ayudar a vivir una vida mejor en este mundo. Y eso es lo que queremos mientras estemos aquí en este mundo. Amén. El problema de nuestra posición delante de Dios no la solucionó nuestras obras, la solucionó ¿quién? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En pocas palabras, a través de su sacrificio ya esa maldición fue quitada de nosotros. Esa maldición que encontramos en el versículo 10 y 12 de este versículo de Gálatas, de ese capítulo de Gálatas 3. Ya no hay maldición. Ya no somos malditos, porque Jesús nos liberó de la maldición. Ahora, ¿cómo lo hizo? Se hizo maldición. Se hizo maldición por nosotros. Él pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros, en el sentido que Él cargó todos nuestros pecados. Él se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte. O sea, tu pecado merece un castigo.
¿Y qué hizo Jesucristo? Como que te echó a un lado y se paró. O sea, imagínate que viene un ataque bastante destructivo para toda tu integridad, y de repente alguien te empuja y se coloca en el lugar donde tú estabas. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Tú estabas en una posición de maldición, Jesucristo te empujó y Él se colocó en la posición de maldición en la cual tú estabas. Y Él recibió ¿qué? El castigo que tú te merecías. Nosotros merecíamos estar en la cruz, pero Él tomó el lugar por nosotros. Él cargó con todos nuestros pecados. Él fue colgado en el madero. ¿Tú sabes qué significa ser colgado en el madero? Mira, en el pensamiento antiguo de Israel había algo peor que ser ejecutado, y era ser condenado a muerte y dejar el cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, a la humillación y a los animales o pájaros carroñeros que estaban en el ambiente. Eso era lo peor, ser expuesto. O sea, es vergonzoso que un cadáver esté tirado en la intemperie. Eso es humillante. Y Jesucristo se hizo maldición porque Él fue colgado en un madero. Él fue expuesto. En aquella época, los que morían en una cruz eran los peores criminales. Aquellos que no tenían ninguna consideración. No era todo el mundo que llevaban a la cruz. Eran los peores criminales. Eran expuestos. A ellos les quitaban las ropas y los clavaban en esa cruz. Lo humillaban. Lo exponían. Y eso hizo Jesucristo por nosotros. Él fue expuesto. Y así fue que Él pagó el precio para que nosotros no seamos maldición. Se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición. Pero la Biblia también dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Segunda de Corintios 8:9 dice: pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Se hizo pobre siendo rico. ¿Cómo lo hizo? Añadiendo humanidad a su deidad. Pero Él nunca perdió su deidad. Él añadió pobreza, pero jamás perdió su riqueza. Porque dentro de Él, ¿sabes qué? Él continuaba siendo rico. Su exterior mostraba pobreza porque se convirtió en un ser humano, siendo Dios. Y lo más sorprendente de esto es que el motivo por el cual lo hizo fue para que nosotros no sigamos siendo pobres, sino que sigamos siendo ricos, o que seamos ricos. Lo más sorprendente es que lo hizo motivado por el amor hacia nosotros. Esta fue la ofrenda de Jesús. Ahora, gracias a esa ofrenda, gracias a ese sacrificio, tenemos una parte de riquezas eternas y celestiales de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan con eso? Gracias por esa ofrenda, nosotros tenemos riquezas eternas. Y como enseñaba el domingo pasado, las riquezas que Dios tiene para ti trascienden. No son riquezas de este mundo, son riquezas espirituales. Y lo espiritual siempre va a ser superior a lo material. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a ser superior.
Entonces Él vino y tomó una parte de nuestra pobreza y se hizo rico. Por eso me encanta el nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva, o Dios es mi Salvador. Y quería traerte esta enseñanza. Miren, en estas fechas se celebra la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero mucha gente no es consciente de lo que representa el nombre de Jesús y todo lo que tuvo que hacer para que nosotros fuéramos bendecidos, para que toda maldición de nuestras vidas se fuera. La maldición ya no está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, que si no cumplo la ley soy maldito. Olvídate. Ya Jesucristo la cumplió por nosotros. Es más, Dios quita la maldición que trae la ley cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Ahora, tú cumples la ley y trae bendición a tu vida. En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. Repite conmigo: lo exaltó. Oye, estamos hablando del nombre de Jesús, no del nombre del pastor Yair. Repite conmigo: lo exaltó. ¿Quién fue exaltado? Jesucristo. Dios exaltó. Dios el Padre exaltó a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló. Se humilló y su humildad fue exaltada. Mira, para los antiguos griegos, ellos consideraban a la humildad como un defecto y no era una virtud. El diablo tampoco consideró ser humilde como algo beneficioso o como algo agradable para él, y por eso fue expulsado, porque quiso ser como Dios. Y cuando vino aquí a la tierra, él quiso influenciar en el hombre para que viera que la humildad no era algo beneficioso para él. Es más, le dijo a Adán y a Eva: ustedes, si comen de esto, de este fruto, no van a morir, sino que van a ser como Dios. ¿Qué estaba enseñando el enemigo aquí? Oye, la humildad no te sirve para nada. Exáltate. El orgullo es lo que sirve. Tu posición en alto es lo que sirve. Ahora, Adán y Eva aceptaron esa enseñanza. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados del jardín. Su orgullo los sacó del jardín. Pero la humildad de Jesucristo, ¿qué hizo? Trajo el jardín a nuestro corazón. Y en este pasaje bíblico de Filipenses, del 5 al 11, el mismo Jesucristo da una gran enseñanza diciendo que mejor es humillarse que ser exaltado. Porque el que se humilla, ¿será qué? Exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Este pasaje de Filipenses es el ejemplo definitivo de humildad, y lo da nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice en el versículo 6: no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Él no se aferró, él no se agarró a los privilegios de su deidad. Pero el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Ahora, Jesús no se despojó de su deidad. Amén. Él se despojó de una posición, no de su deidad. Imagínate el hombre más rico del mundo que de repente te dice: Richard, yo quiero servirle a usted y quiero beneficiarlo con mis riquezas. Pero él no se está despojando de sus riquezas, sino que te está sirviendo con sus riquezas. Jesucristo, ¿qué hizo? Él se despojó en el sentido: voy a servirte. Pero él seguía siendo rico. Es más, quiero decirte, las riquezas de Jesucristo son inagotables. Él seguía siendo rico. Pero vino ¿para qué? Para servir. Es más, lo dijo: yo no vine para que me sirvieran, yo vine ¿a qué? A servir y a dar mi vida por muchos. Pero no quiere decir que dejó de ser rico. Él siguió siendo rico. Aunque su exterior mostraba pobreza, su interior tenía las más grandes riquezas del universo entero. Y él vino para servirnos. ¿Cuántos se gozan con eso? Pero aún estando en la condición de siervo, él siguió bajando. Imagínate una escalera que no va ascendiendo sino descendiendo. Él siguió bajando al escalón más bajo que existía. Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora imagínate, Dios, Jesucristo, estaba entronizado en el cielo. Dios está entronizado en el cielo. No hay nadie quien lo mande. No hay nadie que le diga a Dios qué tiene que hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios no tiene que rendirle obediencia a nadie, porque Él es Dios, Él está en su trono. Por encima de Él no hay más nadie. Pero Jesucristo se hizo hombre para poder ser obediente. De lo contrario, no iba a ser obediente. Él se bajó para enseñar lo que era la verdadera obediencia. Llegó hasta la condición de hombre. Ahora, la clave para la obediencia de Jesús en la tierra era soportar el sufrimiento. Y Él soportó el sufrimiento, ¿por qué? Por obediencia. Repite conmigo: obediencia. ¿A cuánto les encanta ser obedientes? Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Te vuelvo a repetir: Él en el cielo, en su trono, no estaba sometido a la obediencia, no tenía que obedecer a nadie. Pero cuando Él se hizo hombre, Él aprendió ¿qué? A ser obediente por su sufrimiento. El sufrimiento, el dolor lo enseñó a ser obediente. Él experimentó nuestro dolor. Él experimentó nuestro sufrimiento. Ahora, si el mismo Dios nos está dando una cátedra de obediencia, ¿por qué al hombre se le hace tan difícil ser obediente? Repite conmigo: por el orgullo. Dilo fuerte: por el orgullo. Y en efecto se humilló a sí mismo. Y mira, te voy a dar unas cuantas cosas por lo cual Jesucristo se humilló. Él se humilló puesto que tomó la forma de hombre, y no de una criatura más gloriosa como un ángel. Él no tomó la forma de un ángel. Es más, Él se hubiera humillado si hubiera cogido la forma de ángel, pero Él decidió humillarse más y tomó la forma de hombre. Mira, Él se humilló puesto que Él nació
en un lugar oscuro y oprimido. No nació en un lugar agradable. Él se humilló puesto que nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. En aquella época Israel no tenía una buena posición en el mundo. Era despreciado. Despreciaban a los judíos y él decidió nacer en ese pueblo judío. Él se humilló puesto que él nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. No apareció como un hombre experto, maduro, lleno de sabiduría, sino desde niño. Y sabes que él se humilló a tener que pasar una larga espera hasta que él pudo lanzarse al ministerio público. ¿Sabes cuántos años esperó para que pueda ejercer el ministerio aquí en la tierra? ¿Esperó cuánto? 30 años para poder ejercer su ministerio. Y hay muchos que no les gusta esperar. ¿A cuántos les gusta esperar? Cuando tú empiezas a esperar es porque tú eres una persona humilde. ¿A cuántos les gusta esperar? Ay, levanta la mano que les gusta esperar. Entonces tú eres una persona humilde. Los que no levantaron las manos tienen problemas con el orgullo. ¿Sabes que él se humilló porque escogió la compañía de 12 discípulos que eran despreciables para el mundo? Porque no eran los ricos, no eran los poderosos, no eran los letrados, ni los intelectuales, ni los famosos. Algunos eran publicanos, otros eran pescadores, otros, había hasta guerrilleros dentro del grupo de los 12, ¿lo sabías? Él no escogió fariseos ni saduceos. Él escogió gente del común, gente que el mundo no los miraba ni le prestaba atención, que eran insignificantes. Él se humilló en las tentaciones, las permitió en su vida y las soportó. Él no tenía necesidad de ser tentado, pero él las permitió y pudo soportar. ¿Sabes que él se humilló en la debilidad, en el hambre, en la sed, en el cansancio, y soportó todo eso? Yo no sé cuántos se han visto la película La Pasión. Y sabes que desde que empieza esa película es humillación. No vemos a Jesucristo defendiéndose. ¿Sabes que desde que empieza, después de que está ahí en el huerto de Getsemaní, lo único que recibe es golpes, lo escupen, lo cachetean, se burlan de él? Los discípulos lo rechazan. Pedro lo niega 3 veces públicamente, hasta lo maldice. Judas lo entrega con un beso y es colgado. Ese mismo se cuelga después, pero lo entrega, lo vende por 30 monedas de plata. Un precio bastante insignificante. Es presentado ante Sanedrín, es presentado ante Poncio Pilato y no hace ninguna defensa. Y levantan un juicio injusto contra él y él no hace ninguna defensa. Y yo estaba viendo la película con mi hijo y Jesucristo estaba recibiendo los golpes, los azotes. ¿Y sabes qué decía Samuel? Papi, ¿él por qué no se levanta y mueve un dedo y los destruye si él es Dios? Él decía así, ¿por qué no lo destruye con solamente una mirada así y enseguida los aplasta? Y sabes que él lo podía hacer, pero no lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Repite conmigo, humildad. ¿Sabes que se humilló al someterse a la muerte en la cruz? Se humilló en la agonía de su muerte. Se humilló en la vergüenza, en la burla, en la humillación pública de su muerte. Porque era una humillación.
Y en las películas lo muestran con ropa, pero quiero decirte, sus ropas se las quitaron. Él estaba completamente desnudo en esa cruz. Su cuerpo estaba rasgado, destruido. Isaías dice que era una sola llaga. Se convirtió en un escarnio público. Se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Porque yo creo que esa fue la más grande humillación, ¿sabes? Cuando Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento estaba cargando con tus pecados. Aunque no lo creas, tú estabas allí. Tus pecados estaban allí. Y esos pecados nuestros hicieron que el Padre, ¿qué?, se apartara. Ese sufrimiento espiritual de no tener a su Padre a su lado, aunque sea por un momentico, fue lo más tremendo para Él. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios y hacemos cosas, pero Jesucristo, un solo momentico sin su Padre, era lo más tremendo. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Adán y Eva solamente tenían que ser obedientes a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos solamente tenían que ser obedientes a eso. Pero su orgullo los sacó del jardín. Y mira todo lo que tuvo que soportar Jesucristo por obediencia. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Pero por amor a nosotros lo hizo. Por obediencia. ¿Y sabes qué nos muestra todo esto? Que no hay límites para Dios cuando se trata de amarnos. No hay límites. Por eso Él nos ama con amor eterno. Y ese amor es definitivo para nosotros. El orgullo sacó al hombre del jardín. La humildad de Jesucristo trajo el jardín a nosotros. ¿Cuántos se gozan con eso? Y qué bueno que nosotros podamos recordar todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No entiendo por qué mucha gente hoy no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Esa es la palabra. La gente no recibe a Cristo en su corazón por orgullo. Por eso dice: haya en vosotros esto que hubo en Jesucristo. ¿Haya qué? Humildad. Cuando tú eres humilde, tú aceptas a Cristo y tú le dices: Señor, no son mis obras lo que me salva, sino tu sacrificio en la cruz del Calvario. Es tu sacrificio por mí. Yo quiero que te pongas de pie. Y puedas decirle: Señor, quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte más. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál es la parte en tu vida que te llena de orgullo. Yo no sé cuál es la parte en tu vida que hace que estés lejos de Dios. Pero sabes que este es un tiempo
de bendición para que puedas acercarte a Él.